Veamos ahora acerca de los pagos de los títulos valores. Según la ley 27287, dedica una sección completa a regular ordenadamente el tema de pagos de los títulos valores, conteniendo, entre otras, las reglas siguientes. Veamos cuáles son las reglas. Primero, el pago de un título valor debe efectuarse como máximo hasta en la fecha señalada para el cumplimiento de presentaciones inherentes a él. ¿Qué quiere decir? Que para pagar este título valor debe existir una fecha determinada, ¿no? Es decir, ya ha habido un previo acuerdo, han acordado, ambas partes han estado de acuerdo en las fechas, en todo. Entonces, lo importante es cumplir con esas fechas establecidas, porque si no cumplimos con las fechas establecidas, vamos a tener que hacer cláusulas, nueva renovación de contratos. Entonces son prestaciones inherentes a él. Además que al hacer nuevas prórrogas y todo eso nos va a costar un poco más con los intereses. Entonces es muy importante cumplir con las fechas establecidas para evitar problemas, ¿no? O en este caso, incumplimientos que existan, ¿no? Segunda regla, el obligado debe pagar un título a su vencimiento, queda cambiariamente liberado de responsabilidad, salvo que hubiera procedido con dolo o culpa inexcusable. ¿Qué quiere decir esto? Que de una vez que tú pagas el título valor en la fecha establecida, ¿no? De una vez que has quedado, ya has cambiado, has pagado, ya en la fecha de vencimiento, todo, ¿ok? Entonces ya quedas libre de toda responsabilidad con ese título valor. Ya no tienes ninguna responsabilidad al respecto. Como dice, puedes respirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa responsabilidad de pago. Ahora, salvo el caso que de repente solamente, bueno, haya habido algún proceso judicial, ¿no? Y así es que ha habido un proceso judicial o una obligación, ya, bueno, ahí a veces hay consecuencias. Pero en este caso, el cumplimiento de los pagos correspondientes, entonces también nos van a liberar de muchas responsabilidades. Siguiente regla. El obligado que paga un título antes de su vencimiento lo hace bajo su riesgo y responde por la validez del pago. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas se adelantan con los pagos, es decir, yo voy a pagar antes de, y como voy a pagar antes de, exijo yo pues mi título valor, ¿no? O sea, ya responsabilidades. Pero a veces hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Que hay fechas en las que se tiene que registrar esos ingresos, y si tú pagas antes de la fecha de vencimiento, o sea, mucho más antes, entonces a veces existe, como dice, el riesgo de que no se te pase o no se haya notado ese pago y de repente no te puedan validar el pago. Entonces es preferible que el pago sea justamente en la fecha de vencimiento o de repente 1 o 2 días antes, ¿no? Más no mucha diferencia, porque recuerdan que descuadran también el balance en caja, ¿no? Luego, el tenedor de un título no puede ser obligado a recibir el pago antes de su vencimiento. O sea, es decir, el que tiene el título no te va a decir, tú estás en la obligación de recibirme este pago antes de que se venza. No, no está en la obligación. Él puede respetar la fecha de vencimiento y solamente esa fecha poder recibir. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo con las fechas en el momento de los aceptos de título valor. Ahora, si es que existiera una cláusula que dijera, ¿no? El señor puede pagar antes, te pone un periodo de tiempo, de repente 15 días antes o 20 días antes de la fecha de vencimiento, y hacerle el registro. Si es que existe esa cláusula, perfecto, pero si es que no hay ninguna cláusula, tampoco no se puede, ¿no? Ahora, quien paga un título tiene derecho de exigir que le sea entregado debidamente cancelado. Es decir, el que tiene el título, ya lo estás pagando, todo el título valor, ya has cumplido, has pagado todo, tú estás en la obligación y en todo el derecho de poder exigir que te entreguen ese título valor, ¿no? Ya cancelado, donde diga cancelado. ¿Por qué? Porque ya no tienen con qué decir que estás debiendo, ¿cierto? Ahora, ¿existen pagos antes de tiempo? Sí existen, pero siempre y cuando figuren en las
cláusulas o pagos parciales que vamos a ver aquí. Nos dice el pago parcial. El tenedor de un título valor que exija la constancia de no pago no puede rehusarse a admitir un pago parcial por parte de la empresa financiera. ¿Qué quiere decir? El que tiene el título valor y exige una constancia de no pago, entonces puede decir no, basta, ¿no? Yo puedo aceptar un pago parcial, o sea, en parte. Si es que dice no, no quiero pagar, puedo aceptar pagos parciales en cuotas, ¿no? Y eso lo va a dar pues la empresa financiera, ¿no? El que va a aceptar. Dice, quien efectúa un pago parcial tiene derecho a que el tenedor le extienda un recibo, como se anote, es decir, tu letra o tu pago por ese título valor es 20.000 soles. Y tú dices, no tengo 20.000 soles, voy a pagar ahora 10, la otra va a pagar 5 y la otra 5. Entonces te dice ya, pero va a tener un recibo con extensión. Pagó 10.000, debe 10.000. Y entonces vas, ya en segundo recibo pones, canceló 15.000, vienen de la vez pasada, ya vienen 10.000, más 5 son 5.000 y queda un saldo de. Entonces siempre con un recibo de extensión o tomando apuntes, ¿cierto? Ahora, dicho pago del título valor, ¿no? Dicho pago en el título, el tenedor que recibe un pago parcial tiene derecho a retener el documento puesto que todavía tiene un saldo por cobrar. Obviamente, si todavía no ha terminado de pagar, no puedo entregarle su título valor hasta que esté debidamente cancelado o saneado. Si es que no está pagado al 100%, no puedo yo entregarle su documento, título valor, y la otra persona no puede exigirme. Yo estoy en todo mi derecho, como dice, de retener ese documento hasta que termine la cancelación total, es decir, al 100% de la deuda. Ahora, el lugar de pago, dice, el título a valor debe ser presentado para el pago en el lugar designado en el título valor. Aun cuando el obligado haya variado su domicilio, toda comunicación sobre variación de domicilio deberá ser notarial. El lugar de pago será el que se haya comunicado, siempre que se halle dentro de la misma ciudad. Por ejemplo, yo tengo mi título valor, entonces ¿se va a pagar dónde? Donde se ha designado ese título valor. ¿Ya? Ese título valor se ha designado, por ejemplo, es un pagaré, ya, un pagaré, supongamos que en un hospital, ya, en el hospital. Ahora, si por A o B se ha cambiado la dirección, siempre comunicar a la entidad financiera del cambio de lugar o de domicilio, pero ese cambio de domicilio no solamente es de boca, sino tiene que tener un respaldo notarial, ¿ya? Y bueno, y se hace la cancelación del pago del título a valor, ya dejando sin efecto cualquier problema o cualquier documentación. Y una vez que se cancela, se le entrega sus documentos y ya, como dice, se libra de toda responsabilidad. Ahora, el pago de títulos en moneda extranjera. Dice, bueno, por lo general es que se paga en moneda nacional, ¿no? Pero ¿qué sucede? La regla general es que los títulos expresados en moneda extranjera pueden ser pagados en la misma moneda o en moneda nacional, a elección que se efectúe el pago. Esta regla no es aplicable cuando el título aparece en la cláusula especial de pagos en moneda extranjera. Si es que da una cláusula, ¿no? Pago en moneda extranjera, ya puede pagar en moneda extranjera, pero si no, solamente en moneda nacional. Ya. Dice nota. Tampoco es aplicable esta regla en el caso de cheques, los cuales se pagan en la misma moneda extranjera en que están expresados. Si es que está expresado en moneda extranjera, se paga en moneda extranjera. Si está expresado en moneda nacional, en moneda nacional. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se emiten estos títulos valores, sobre todo ver el dinero. Si es que está en moneda nacional, moneda nacional. Moneda extranjera, moneda extranjera. No puedo hacer el cambio salvo que tenga esa cláusula de pago de moneda extranjera. Ahí sí puedo hacer el cambio según el valor que tenga el dólar en ese momento. ¿Ya? Entonces es muy importante saber esto sobre los pagos de los títulos valores, ¿ya? Sobre todo que esto no se aplica en los cheques, ¿ya? Se aplica en lo que son pagarés, en letras de cambio,
pero no se aplica en los cheques. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, cualquier duda, consulta, me avisan. Muchas gracias.